A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. La educación, sin duda, es un eje fundamental en la vida y en el desarrollo de los pueblos, pero no es solamente la tradición o la forma tradicional de preparar a los alumnos en la primera etapa de la vida o ya cuando son de mediana edad, inclusive en los adultos, sino que la educación tiene que preocuparse de otros sectores y entre otros ahora ha surgido una nueva vertiente en función de la cual los maestros han pensado que es importante también preparar a los estudiantes, a los educandos en el tema de no solo de la salud personal, sino en la salud del medio ambiente, en la salud de la madre tierra. Y ahí surgen una serie de preocupaciones justas, correctas, por supuesto, para analizar diferentes factores que están incidiendo en la salud personal, como es el tema de los antibióticos, y también en una serie de prácticas ciudadanas que con una adecuada formación de los estudiantes pueden modificar sus comportamientos y cuidar la casa que es de todos, que es la del planeta. Con estos propósitos para analizar y dar orientaciones y encontrar las líneas de conducción que permitan estos cambios en la educación, se realizó hace pocos días en Rosario, en Argentina, un encuentro mundial de educadores para analizar estas diversas propuestas y empezar a decir, bueno, introduzcamos estos cambios en la educación. Está con nosotros la doctora Rosana Palacios, maestra, dirigente sindical, ha sido presidenta de la Unión Nacional de Educadores, que a propósito ya recuperó su personería después de tantas luchas injustificadas, por cierto. Fue la decisión de haber intervenido en la Unión Nacional de Educadores, haber intervenido también en el Fondo de Cesantía de los Educadores, que por fortuna y a pesar de las dificultades que van a tener que enfrentar, porque eso no se manejó con la corrección, con el cuidado que estaban obligados quienes estuvieron administrando estos temas. En todo caso, le queremos dar bienvenida a la doctora Rosana Palacios para que nos cuente cómo fue este evento de Rosario. Cuéntenos los pormenores, a cuántos educadores del mundo asistieron al encuentro y cuáles fueron las líneas maestras que se discutieron durante este evento. Bienvenido, doctora. Muchísimas gracias, doctor, y a todos quienes están en sintonía. Para nosotros es muy importante este segundo encuentro realizado en Rosario del 2 al 8 de junio, porque tiene que ver con el tratamiento de la salud de la madre tierra. Una madre tierra que para nosotros los educadores, los trabajadores, los pueblos y nacionalidades, afecta también a la salud de todo ser viviente, no solamente de las personas, sino de todos los seres, incluso del mundo microbiano, de aquello que a veces nosotros no visibilizamos, sino están en todos los lados, pero no vemos la importancia de su permanencia en el planeta. Entonces, el otro elemento era el uso inadecuado y el uso y abuso de los antibióticos, porque en este encuentro se determinó de que los antibióticos están brutalmente siendo usados
y más bien a cambio de curar están afectando la salud, porque la resistencia bacteriana es la que a la que ahora estamos enfrentando. Es decir, no se ha realizado un estudio muy profundo sobre el abuso de los antibióticos, porque ya no solamente es la automedicación, sino también es que los médicos que trabajan con ciertos médicos que trabajan con las farmacéuticas, pues también empiezan a recetar inmediatamente el antibiótico. Y en este debate de más de 600 docentes del mundo y representantes, no delegaciones grandes, porque también trasladarse a la ciudad de Rosario resulta bastante complicado para aquellas personas que no tenemos los auspicios de los gobiernos, porque los gobiernos también no están interesados en estudiar estos temas. Y la educación tiene que jugar un papel importante, los docentes, los sindicatos de los trabajadores, los pueblos y nacionalidades. Tenemos que decirles a ustedes que Acción Ecológica estuvo presente, porque Rosario tiene una característica: el 95% de las tierras de Rosario están con el cultivo de soja, y es una ciudad altamente contaminada por el uso del glifosato. Entonces, las personas de Rosario están agrupándose alrededor de esta preocupación, y el día 4 de junio se realizó una marcha en Rosario y en Argentina. Esta marcha se la conoce como la marcha de los barbijos. Esto es las mascarillas, en donde demuestran que cómo se están afectando, y un grito de esa marcha fue: déjennos de fumigar, ya no queremos más fumigaciones en nuestra ciudad, porque está afectando a la salud de los pequeños. Se advierte los científicos, investigadores de Rosario, de la Universidad de Rosario, en donde se desarrolló el evento, el segundo encuentro de la salud de la Madre Tierra, están evidenciando con sus estudios, con sus descubrimientos, cómo la salud de la población de la ciudad de Rosario está siendo afectada con cáncer, con tumores, y los niños pequeños con deformaciones. Los pueblos mapuches están a punto de desaparecer. Ya en Argentina existe una población de 2000 mapuches nada más, y por lo tanto la educación tiene que dar un salto, y en la estructura. Este es el tema que queremos consultarle particularmente: cuáles son las propuestas para cambiar los enfoques de la educación, incluyendo algunas disciplinas novedosas para cuidar la tierra y para cuidar la salud de los educandos. Pero antes de nada, al escuchar su relato me surge una preocupación. Los maestros han tenido que ir por sus propios recursos, porque el Estado, las entidades públicas no expresan interés por estos asuntos fundamentales. ¿Qué ha pasado? Cuéntenos por qué el Estado y las instituciones públicas no apoyan estas iniciativas que son muy importantes que han tenido los maestros. No les interesa pelearse con los culpables de estas fumigaciones. Los gobiernos se han convertido en cómplices de las grandes transnacionales que saquean los recursos naturales. Esa es una realidad en nuestro país. Tenemos que recordar la gran marcha que realizamos en el 2015, que finalizó con un paro, y todo lo que ya conocemos fue justamente en contra de la transnacional canadiense, que está Ecuacorrientes en el sur de nuestro país, en Zamora. Ahí se desapareció la escuela de San Marcos de Tundaime, la iglesia, toda la población. No, y ahora ya no existe San Marcos de Tundaime. Entonces los gobiernos de turno no están interesados. Ahora acabamos de descubrir, y nuestra preocupación es esa gran mina, esa gran reserva que ahora aparece en la provincia de Imbabura. Nos preocupa porque ¿qué va a aparecer? Ahora van a querer transnacionales, mineras, a gran escala, desbaratar una provincia que tiene un alto mineral, oro, plata y cobre.
Eso es lo que acaban de descubrir. Son miles y miles y miles de toneladas. ¿A quién van de estos materiales? ¿A quién va a beneficiar? Así como lo ha hecho el petróleo, así como lo ha hecho la minería a cielo abierto. Entonces, los gobernantes no están interesados en eso. Por eso es que ahora hay un elemento importante en el Ecuador. Se ha convocado en educación al acuerdo, primero al debate en mesas de trabajo sobre la educación que queremos en el país, la nueva educación para el Ecuador. Pero esta tiene que ser construida justamente con los maestros. Y para ello, al señor ministro Milton Luna le dijimos que le presentamos una propuesta de la nueva escuela. ¿Y qué es la nueva escuela? Una escuela que tenga como eje transversal los derechos humanos y también los derechos de la naturaleza. Pero, doctora, ¿será esto un eje transversal o un eje fundamental? Hablar de los derechos humanos, de la salud de la tierra y de la salud de los ciudadanos. A mí me parece que antes que un eje transversal debe ser un eje fundamental. Pero usted, más que una alerta, está haciendo una denuncia, que hay una cierta complicidad de las autoridades de gobierno que están callando frente a ciertas transnacionales, y prueba de ello es que empresas que en el exterior han sido vetadas o denunciadas, en cambio acá en nuestro país no se dice absolutamente nada. Pero volvamos al tema. ¿Cuáles son estos nuevos enfoques de esta nueva escuela que ustedes están proponiendo? Nosotros como principio fundamental sí es el derecho humano, el derecho humano y de la naturaleza, como dice la Constitución. Pero cuando hablamos de eje transversal es porque no creemos que exista una asignatura o una materia que pueda hablarse de los derechos humanos. Entonces nosotros creemos, cuando decimos que debe ser un principio del modelo educativo, también decimos que debe ser un eje transversal en el currículo. ¿Por qué? Porque en matemática debemos hablar de los derechos humanos y de la naturaleza. Y en el resto de asignaturas, ese es el eje transversal entendido desde nuestro punto de vista, desde la Unión Nacional de Educadores. El principio fundamental es justamente lo que usted acaba de decir, doctor, de que debe ser los derechos humanos la base fundamental de la educación y la madre naturaleza. No por nada, alrededor de 5.000 organizaciones en el 2008 fuimos a visitar Montecristi, fuimos con nuestras propuestas. No por nada la Constitución se la llamó la Constitución de los derechos, no de derechos, sino de los derechos, porque justamente se recogió un principio de los pueblos y nacionalidades, el buen vivir, el summa causae. Entonces, estamos de acuerdo, pero la Constitución no se ha cumplido en el Ecuador, y con complicidad de los gobernantes de turno, de los anteriores y también del actual. Por ello es que es fundamental que el enfoque que debe tener la nueva escuela es el respeto a la vida, el respeto a la vida y a la naturaleza. Respetar la vida es respetar la naturaleza. Hay una frase muy importante que dice: si necesitamos respetar, ¿cómo respetamos a la naturaleza? Obedeciéndola. Es un principio de los pueblos de los shuaras. Entonces, nosotros creemos que esta nueva escuela tiene que ser en ese camino. De caso contrario, vamos a seguir teniendo las dificultades. ¿Qué decimos? Las escuelas deben convertirse en centros de salud. Las comunidades deben tener la sabiduría, las comunidades tienen esa sabiduría, pero la tienen que compartir, esa sabiduría, los saberes ancestrales que hoy nos hace tanta falta, porque ¿quién no conoce que antes no se tenía tanto uso de antibiótico antes del descubrimiento de la penicilina? Que es importante, no decimos que no sirve, es importante los avances científicos, pero aquí por el dinero, por la riqueza, se vende a diestra y siniestra. A eso es lo que nos oponemos. Entonces, recuperar los saberes ancestrales para que en medicina podamos tener estos saberes, pero también los avances que hemos tenido, los avances tecnológicos que estén al servicio de la salud y la educación de nuestro pueblo.
pueblo. Los niños ahí juegan un papel importante, pero los docentes también juegan el otro papel importante. El pequeño se le da a conocer, porque cuando uno le pregunta al pequeño qué es una bacteria, ellos tienen la idea de que toda bacteria es mala, pero cuando le damos a conocer de que hay bacterias que ayudan a la flora intestinal, ellos dicen, no me des antibiótico, yo quiero esta agüita de manzanilla, quiero la agüita de orégano, porque se le enseña en la escuela. Y así otros temas mucho más profundos. El respeto a la naturaleza también es la defensa de la soberanía. Los niños y niñas, los jóvenes deben conocer que la defensa de la soberanía no es solamente el día lunes, el minuto cívico o el cantar el himno nacional. Eso es parte pero no es suficiente. La soberanía hay que defenderla para que los recursos naturales estén al servicio de los ecuatorianos y no de las transnacionales. La doctora Palacio nos dice con acierto que los antibióticos sirven para preservar la salud, para combatir determinadas enfermedades, pero que no pueden administrarse arbitrariamente, no pueden automedicarse. Esto es un avance realmente de la ciencia, pero es importante educar a los niños para que sepan cuándo es útil los antibióticos y cuándo pueden resolverse de otra manera. He ahí la importancia de la educación para orientar a los chicos, para que ellos sepan decir a sus padres, no, yo no quiero esto ahora porque esto no me ayuda. Pero también tenemos que preocuparnos por la casa mayor, el que es el planeta, porque ¿de qué nos va a servir la educación u otras cosas si destruimos el planeta? La doctora Palacios nos acaba de decir que hay comunidades como la de los mapuches que prácticamente están condenadas a desaparecer. Ahora nos preocupamos porque son comunidades pequeñas, digamos, pero de seguir esta misma situación ya no van a ser las comunidades pequeñas las afectadas, sino que va a ser toda la población que cada vez tiene que enfrentar a situaciones más insalubres y algunas que ya no va a poder contener, como es el tema del calentamiento global, y a eso obedece precisamente esta preocupación de los maestros. ¿A qué conclusiones arribaron en Rosario, doctora? Las conclusiones fueron las siguientes. Nosotros en el Ecuador vamos a plantear al señor ministro de cambiar, de ser parte del currículo este elemento principal de los derechos humanos y de la naturaleza como eje transversal, de que conocemos ya que van a ser módulos, ya no van a ser textos, porque en los textos que imprime el Ministerio de Educación hace muy poco tiempo se tenía más de la revolución ciudadana que de lo que deberían conocer los estudiantes. Entonces ahora se va a optar por módulos. En los módulos vamos a tomar vamos a tener la oportunidad de verlos, de revisarlos y de dar nuestras opiniones, porque en esos módulos tiene que recoger el elemento, el mundo microbiano, el mundo de las bacterias, la automedicación, tiene que ver el problema de los antibióticos. Si no hacemos eso, porque los antibióticos no solamente se usan para los humanos, también para dar mayor crecimiento a los pollos, a los cerdos, para que se acelere el crecimiento, les dan antibiótico, y eso consumimos nosotros. Las plantas también son fumigadas con cualquier fungicida, y cuando la naturaleza mismo nos ha dado algunas plantas que combaten los insectos y las enfermedades en las otras plantas, en las plantas de cultivo, por ejemplo. Necesitamos conocer la agroecología. El futuro del planeta necesariamente va a tener que ir a la agroecología. Hay un montón de cosas por hacer. En la medicina necesitamos que los médicos y las facultades de medicina empecemos a hablar de estos temas para que podamos educar desde los médicos, desde los profesores. Es un paso muy importante que estamos dando en la sociedad. La otra conclusión es que debemos trabajar por el tercer encuentro y ya con mayor
asistencia, más docentes, más pueblos, más organizaciones. Y esta propuesta la vamos a presentar al propio gobierno para que tome en cuenta que defender la vida, se han producido 85.000 toneladas de plástico en el mundo durante los anteriores 50 años. ¿Cuánto más de plástico vamos a producir? Entonces hay una serie de estrategias, de tácticas, el reuso, el reciclamiento, el tratamiento de la basura, la separación, el análisis, la profundización del debate de cuánto afecta el plástico en los mares, en los océanos, en los ríos de nuestro país. Hay mucho para hacer en asignaturas, como por ejemplo en ciencias naturales, en estudios sociales, cuál es la problemática, cuáles son los problemas sociales que vamos a tener si seguimos explotando y matando y enfermando a la tierra. Hay alternativas. Suecia es una de los países que ha asumido con responsabilidad. Luxemburgo es otra. Alemania están haciendo platos desechables de hojas de plantas. Entonces, sí hay posibilidades de ir hacia otra forma, otras alternativas del uso ya para evitar el uso del plástico. Entonces, con pequeñas cosas, con pequeños cambios que deben ser permanentes y más rápidos, más urgentes, deben ser masificados para toda la población, pero para nosotros es muy importante llegar a los niños y estudiantes. En el Ecuador vamos a hacer el segundo encuentro de comunidades inteligentes en noviembre. Este noviembre de 2019 en el Ecuador se desarrollará, no sé si es que vamos a hacer en la facultad de la Universidad Central o en el edificio que, como usted dijo, ya felizmente nos entregaron, de la Unión Nacional de Educadores. Vamos a convocar al segundo encuentro de las comunidades inteligentes de cómo respetar a la Pachamama. Pero qué bueno que existiendo experiencias saludables, encomiables, como las de Suecia y otros países del norte de Europa, podamos recogerlas. Pero también creo que la doctora Palacios nos está dando a conocer una iniciativa que la saludamos, que es la apertura del ministro Milton Luna en educación, que ha permitido que los maestros aporten su conocimiento, sus experiencias. Nosotros pensamos que las sociedades crecen y se desarrollan en el libre intercambio de conocimientos y experiencias, y qué mejor que en el ámbito educativo los maestros puedan aportar con toda libertad estas iniciativas, que califiquemos iniciativas saludables que deberían recoger. Entonces, qué bueno que ha encontrado la apertura en el ministro Luna para este intercambio y reorientar o incluir en la malla curricular de las escuelas y colegios, ojalá, estas nuevas disciplinas. ¿Qué ambiente ha encontrado en el Ministerio de Educación, doctora? El señor ministro de Educación, el señor Milton Luna, para nosotros es un personaje muy conocedor de la realidad educativa y es un defensor de los derechos humanos y de la naturaleza. Y en ella hemos encontrado de que podemos entregar propuestas para la escuela nueva, propuestas que sí son ejecutables en todo el territorio ecuatoriano. La capacitación a los docentes, la capacitación a comunidades, a través del Seguro Social Campesino, por ejemplo, las comunidades organizadas. Podemos hacer a través de las facultades de filosofía para los próximos profesores, a las facultades de medicina para los próximos médicos. Se lo está realizando en universidades como la de Rosario. Allí, como la Universidad de Mar del Plata, que estuvo presente, como la Universidad de Buenos Aires, como la Universidad de la UNAM de México, en donde estuvieron presentes los docentes, la Universidad de Puno del Perú. Estuvieron, que sí es posible discutir, debatir. Estuvieron Tucumán, un grupo de docentes junto con el médico, que estuvieron haciendo los huertos escolares, en donde había el trabajo con los estudiantes para hacer productos orgánicos, plantas medicinales sin ningún insecticida, sin ningún plaguicida, ni ningún fungicida. Entonces eso genera productos más saludables
para que la Madre Tierra siga recuperando su salud, de no detener este ataque a nuestra madre, a nuestra casa grande. Los que nos estamos destruyendo somos nosotros mismos. Por lo tanto, autodestrucción. Es una autodestrucción. 80.000 toneladas de plásticos. Así es. Si seguimos produciendo en la misma medida, vamos a sepultar a la civilización. Así es. Y qué bueno que en un ambiente de desconcierto, de decepción por todo lo ocurrido en la última década en el gobierno del Ecuador, hoy nos traigan estas iniciativas que nos hacen recuperar la fe en los maestros, en la educación, y felicitarles también a los maestros a través de la doctora Roxana Palacios, quien fue presidenta de la Unión Nacional de Educadores, por estas iniciativas. El mejor de los éxitos para usted, doctora, y esperamos que nos siga contando en el futuro cómo han avanzado estas iniciativas y sobre todo de la acogida que ha tenido en el Ministerio de Educación de nuestro país. Sí, muchísimas gracias. Doctora. Sí, nosotros vamos a estarles dando a conocer, porque vamos a hacerle una propuesta completa que le haremos llegar a usted, doctor, para que le realice al Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del Dr. Edgar Jaramillo.